Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué ondas con la historia? Como les habíamos comentado, estamos en una nueva temporada, nuevos episodios, hasta nuevo peinado, y Sofi les tiene que decir algo sobre eso. Como para los que nos están viendo, se pueden dar cuenta que no solo somos Andrew y yo esta vez. Tenemos a un nuevo integrante que se suma a este proyecto de la licenciatura en Historia. Tenemos con nosotros a... Briseida Paredes, es un gusto estarlos acompañando. Soy estudiante, como dijo mi compañera, justamente, de la licenciatura en Historia, pero apenas voy en el segundo añito, estoy chiquita. Segundo año, pero con mucho conocimiento adquirido. Entonces, Bri va a formar parte, a partir de ahora, del equipo que ondas con la historia. Entonces, vamos a empezar un poco con el tema de hoy. Como ya lo pudieron ver en el título del video, o si nos están viendo por Spotify, como también ya lo pudieron ver en el título del capítulo, vamos a hablar un poco de amenazas naturales y desastres naturales que El Salvador ha tenido. Y justamente se podrán preguntar por qué hablar de esto, porque eso tiene relación con la historia. Y justamente, si nos ponemos a pensar, muchas de estas afectaciones que han habido han cambiado el cómo nosotros entendemos la configuración espacial del paisaje de El Salvador. También podemos hablar del tema de territorialidad y cómo eso ha afectado a la historia reciente, historia antigua. Vamos a ir profundizando un poco a poco en esos temas, así que creo que podemos empezar un poco definiendo qué es una amenaza natural. La definición por la que nos vamos a guiar el día de hoy es como la de aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y que están causadas por fuerzas extrañas a él. Dentro de eso se engloban todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos, especialmente sísmicos y volcánicos, de los cuales El Salvador ha tenido un montón. Especialistas en eso. Sí. Los incendios que por su ubicación, severidad y frecuencia tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano. Sí. Entonces, justamente, como les decíamos, los temblores han sido algo que ha estado presente en la historia de El Salvador y que ha sido un punto de cambio. Así es. Para la historia familiar de muchas personas, y creo que tal vez Bri y yo no hemos vivido ningún terremoto muy fuerte. Ya van a pegar fuerte. Así que, Andrew, tú sí viste el terremoto del 2001. Del 2001, sí, ya ahorita las personas se pueden dar una idea de cuántos años tengo, ya entrando a la cuarta etapa de mi vida, ya han sido tú y nada, mentira. Pero sí, me tocó vivirlo. La experiencia fue, bueno, estaba pequeño, era un niño, tenía entre 8 años, 7, 8 años. El primer terremoto que fue en enero, no voy a salir con que el 1 de enero no fue, sino que el primer terremoto que fue en enero lo viví en Honduras. Está fronterizo El Salvador, pero aún así se sintió fuerte. Pero el segundo sí me tocó vivirlo aquí en San Salvador. Y sí se cayó parte de la casa, o sea, parte de un ladrillo se cayó, no me acuerdo. La cosa está que mi papá, como buen padre responsable, primero se salió él y yo estaba viendo tele, pero solo ella que me decía, salite que está temblando, y yo como que vaya, y ahí me quedaba, pero cuando vi que se cayó eso, entonces sí salí corriendo porque estaba pequeño, entonces sí me tocó vivirlo. Y las imágenes sobre todo fueron algo terrible, verlas en la televisión. Y bueno, para ustedes me imagino no les tocó vivir eso, el hecho de que la televisión antes no era censurada. Entonces sí, era bien chocante como niño ver eso, pues. Pero bueno, me tocó vivirlo, fue una experiencia inolvidable, nos marcó y eso fue algo yuca. Y pues desde entonces los terremotos están en la conciencia. Sí, creo que justamente eso cambió un montón. Por ejemplo, el TPS existe como una ayuda a las personas que perdieron todo en el terremoto del 2001. Sí. Y al final cambió la historia familiar de muchas personas. La cantidad de gente que perdió un familiar, perdió su casa, eso marcó su historia familiar. Y a veces nosotros no entendemos la historia
viéndolo desde nuestra realidad, sino que pensamos que la historia únicamente son esos grandes hechos a nivel global, pero la historia también es en nosotros, y en nuestra historia familiar, y en cómo tal vez muchos de esos sucesos afectaron en cómo nuestra vida es la que es ahora. Sí, y de hecho, las personas que nos están oyendo se preguntarán por qué estamos hablando de terremotos, historiadores hablando de terremotos. Primero, pues ya vamos a conmemorar el 10 de octubre, pues lo que pasó en el 86, un terremoto que destruyó prácticamente San Salvador, que fue bastante catastrófico, exacto. Entonces, básicamente los historiadores nos nutrimos de bastantes ciencias y una de esas pues geografía, y ahí vemos cómo el territorio se compone y los terremotos van formando o a veces cambiando el territorio. Entonces justamente vamos a empezar hablando del terremoto de 1854, el cual sacudió a San Salvador varios sismos entre el 16 de abril y el 26 de noviembre del mismo año, básicamente causando la destrucción total de la ciudad capital, haciendo que los obispados, un ejemplo, que el obispado se trasladara a Cojutepeque y que la Universidad del Salvador se trasladara a San Vicente. Entonces, al final, debido a todos esos movimientos que hubieron en ese corto periodo, se buscó la idea de moverse a un lugar más seguro. Ay, no, más pegado al volcán. El 8 de agosto se declaró el traslado de la ciudad a la finca de Santa Tecla, la cual justamente nace bajo esa coyuntura, ¿no? Hasta muchos años Santa Tecla se llamaba Nueva San Salvador, y la ciudad se construyó, si ven un mapa de Santa Tecla es una ciudad que está hecha en cuadrículas. Fue una ciudad que se hizo planificada, no como el resto de ciudades aquí nos asentamos y aquí crecemos. O sea, muy planificada, muy ordenada, y pese a que sí se hizo, nunca se hizo el traslado en su totalidad. Inclusive en 1873 hubo otro temblor que dijeron otra vez, fue como de, vamos, hoy sí a movernos, pero al final tampoco se movieron, y ahí vamos un poco con el tema de territorialidad, de que tal vez a nivel de hipótesis conversamos entre nosotros, de que tal vez el tema de la gente de San Salvador queriéndose mover a otro lugar, dijeron, no, o sea, yo soy de San Salvador, no me voy a mover hasta allá, que por qué se movieron hasta allá. Si nos ponemos a pensar en la coyuntura de la época y ponemos en medio la influencia económica que tenía el café, podemos entender por qué pensaron que era más seguro moverse a las faldas de un volcán más cercano y no alejarse. Exactamente. Como lo más lógico incluso en la actualidad. O sea, si pensás en prevenir el daño, siempre te vas a mover a las afueras, no a las cercanías, porque incluso con el tema de la territorialidad, que justamente es un tema que seguimos viendo, bueno, aquí al menos yo estoy viendo y que vemos mucho en geografía, se dice eso de la identidad que uno vincula con el territorio. O sea, vos formás parte de ese territorio y no podés evitar tenerle, por ejemplo, cierto cariño. No es tan fácil irte de un lugar, o sea, por eso mudarte a veces puede ser muy difícil, porque estás abandonando una zona con la que te identificas, donde vivís. Y porque seguramente en esos terremotos, yo recuerdo que mi familia me decía que ellos también habían pasado bastante mal, porque ellos en aquel entonces vivían cerca de San Jacinto. Y justamente pues esas fueron zonas que también San Marcos resultaron muy mal. Y es que San Marcos está más arriba de San Jacinto, ¿no? Sí. Entonces, mi familia me decía, o sea, fue bien feo ver que todo a nuestro alrededor estaba súper dañado, pero igual no querían moverse porque era como, o sea, ¿dónde? ¿Qué vamos a hacer? Exactamente. Y eso que decís, Bri, es el sentido de pertenencia. Entonces yo creo que ahí, aparte de las diferencias que habían en ese sentido de pertenencia con Santa Tecla, que está recién fundada para eso, porque San Salvador estaba destruido por este terremoto, el hecho de quizás no me llevo bien con estas personas que van a estar a cargo de Santa Tecla o cosas así, entonces nosotros hablamos. Creo que a nivel de teoría nosotros manejamos, porque probablemente hubieron otros factores que sería muy interesante investigar del por qué Santa Tecla al final, si bien hubo una declaratoria de capital, nunca políticamente y administrativamente nunca se dio. Y bueno, no sé qué habrá pasado,
pero según mi fuente confiable, a saber si hubiera funcionado, ¿verdad? Porque una de las fuentes que yo retomo bastante, Bob Esponja, en donde a Patricio se le Una ocurre, fuente fiable. cuando estaban huyendo de Gusanito, a Patricio se le ocurre la brillante idea de mover fondo de bikini. Entonces, Empujándolo. movamos a San Salvador hacia la falda del volcán. Entonces, no hubiera salido bien, según mi fuente, ¿verdad? Justamente creo que aquí podemos entender lo importante que ha sido el café en la historia salvadoreña. Así es. Cómo al final se movió la ciudad de San Salvador a una zona con mucho poder cafetalero. Sí. Y que justamente no sería la única ni la última vez que San Salvador terminaría destruido. Andrew, ¿qué pasó con nuestro queridísimo volcán de San Salvador que nos observa constantemente y todos con el miedo de que un día diga hola? El que está ahí nomás. Sí, el que tenemos aquí enfrente. Desde aquí de la universidad yo lo miro y digo, ojalá, está bien cerca. Exactamente hablar del volcán de San Salvador. Pero antes de eso, mencionar, los volcanes son bonitos. Yo soy trepacerros y todo eso. El Salvador alberga 20 volcanes que han estado activos en los últimos 10.000 años, más o menos. Y la mayoría de volcanes han estado bastante tranquilos de momento. Hablábamos también esa diferencia de edad que a mí me hace sentirme de la tercera y cuarta edad. Me tocó vivir una erupción en el 2005, la erupción del volcán de Santana, que fue... Eso me hace sentir peor a mí. No, porque tenía 3. No tanto. Ya ves que se siente, ya ves que se siente. Bri y yo somos más contemporáneas. En mi caso no. Entonces, fue el 1 de octubre, fue el Día del Niño. El Día del Niño en El Salvador, para las personas que nos escuchan fuera de El Salvador, se celebra el 1 de octubre. Entonces, yo me levanté, tenía 11 años ya, me levanté con eso de ver las noticias de la erupción, pues fue una columna y ustedes, los que están jóvenes, les invito a buscar erupción del volcán de Santa Ana. O sea, van a ver la inmensa columna que se levantó, tiró piedras, gases, cenizas y desalojaron a la gente. Entonces, un montón de cosas que pasó. Y más recientemente San Miguel, que sí. si bien ha sido únicamente expulsión de ceniza, pero es un volcán activo. En el 17 creo que fue 2017 creo que fue cuando comenzó a expulsar ceniza y que de ahí no ha parado. Y también ahí sacaron a la gente. Que, Sí, yo sí, recuerdo, de empezaron acuerdo. a hacer esas evacuaciones preventivas porque era De alejar como- a la gente que vivía en las fincas de Claro. las faldas del volcán, porque Es que es dijeron, muy peligroso. en cualquier rato no sabemos. Comprando el estreno andaba yo cuando de repente iban en el microbús y dijeron, acaba de hacer erupción el volcán de también, pero lo tomaron así como que está haciendo erupción y fue y toda la Ajá. gente en el microbús, miren que no sé qué está haciendo erupción y de repente solo que ceniza había echado. Ajá. O sea, no hay Pero que igual alarmarse. es... hay que estar preparado. Hay que acatar las medidas que nos dicen las autoridades. Si dicen de evacuar, hay que evacuar. Exacto. ¿Por qué? Porque donde vayamos va a haber un volcán en El Salvador. Sí. Entonces es como que andar con cuidado. ¿Cuántos volcanes tenemos? Creo. Pues, Un montón. si no me equivoco, el Ministerio de Medio Ambiente maneja más de 100 volcanes, pero ahí hay activos e inactivos. Sí, creo que son 120 volcanes, 121 por ahí. Si no me corrigen y lo ponen en los comentarios. Aceptamos correcciones. Pero activos y que están vigilados en la caldera de Ilopango. Ajá, eso iba a Súper. preguntar yo justamente si no también era como que aún hoy en día creo que casi que mensualmente se sube un nuevo artículo de hoy actualizando la caldera de Ilopango. Sí. Está Para que constante. sepan cómo Sí, está. que cómo es se otro que encuentra. también hay que tenerle un poco de respeto. Bastante. De hecho, cuando la última vez que hizo erupción, pero de una manera masiva, hay un documental, lo vamos a poner por ahí, que menciona que tuvo que ver con una pequeña era de hielo. Sí, que las cambió. cenizas de la erupción cubrieron parte de la atmósfera de la Tierra. Y también tuvo que ver, hablando de historia, con la caída de un imperio de Justiniano, si no me equivoco, en lo que ahora es Turquía, no recuerdo el nombre bien, ahí lo vamos a poner, por cierto. Pero imagínense el alcance que tuvo una erupción volcánica en nuestro territorio, pedacito pues, pero gran relajo siempre, ¿verdad? Entonces, hablando del de San Salvador, que está ahí nomasito, no es por alarmarlo, Aquí ¿verdad? Pero vamos a hablar. A la par. Sería chivo que tiene... No, mentira. No Quería manifestemos, sembrar no manifestemos cosas negativas. Atraemos solo positividad. Pura buena vibras. Sí, el volcán de San Salvador está ubicado en la zona central, abarca el municipio de principalmente que es Saltepeque, San Juan Opico, Colón, Santa Tecla, incluso parte del departamento de La Libertad y también Nejapa. Prácticamente está cerquita, desde el centro de San Salvador está a 11 kilómetros.
Entonces, de donde nosotros lo veamos, diferentes colonias, desde la Miralvalle, aquí arriba, se mira ya cerca. Entonces, Confirmo. Sí, es increíble. Su se ve última súper erupción imponente también. fue en 1917. Y a muchos les preocupa, pues, porque ya van más de 100 años desde su última erupción. Lanzó flujo de lava que desplazó hacia el norte desde un respiradero provocado por un terremoto de 6.3, y aquí vuelve el tema de los terremotos. Prácticamente San Salvador fue la ciudad que sufrió más daños, y si ustedes se preguntarán por qué San Salvador no conserva estructuras de la época colonial, así como otros lugares como Antigua Guatemala, incluso algunos lugares de Honduras, incluso Nicaragua, etcétera, en donde hay arquitectura todavía de la colonia, o iglesias que fundaron los españoles. ¿Por qué San Salvador no? Pues por eso. Hay terremotos, erupciones volcánicas, De todo. inundaciones. Sí, entonces por eso, y el último vestigio colonial que tenemos, pues en una restauración que se dio en el 2017, en vez de restauración, pues Se intervino de manera inadecuada. no le preguntaron a los historiadores, enséñanos una foto de cómo es eso. Y pues ahí está ubicado en el centro de San Salvador, enfrente de la Plaza San José, o el Parque San José, ahí por el ex cuartel, todo eso. Ahí está como una fachada de una entrada de una iglesia. Ustedes la van a identificar, tiene un color blanco, y ahí pasa bastante la gente tomando café. Entonces ese es nuestro último vestigio colonial, mal restaurado, pero ahí está. Yo traía, como siempre, ¿verdad? Un testimonio. Es un libro de una persona que escribió, porque él anduvo como viendo después del terremoto del Son de como 1917, memorias. ajá, lo que Son había fuentes pasado. primarias, Y testimonios orales. Yo venía en el bus y venía así como que llorando porque me pegó. O sea, si me quieren ver llorar, regálenme una novela de Márquez o de Benedetti, o igual, díganme qué novela ver. A veces tengo tiempo libre cuando estamos de vacaciones. Las novelas Este, turcas. Ay, no las he visto. Buenísimas para eso. Es que no soy tan mayor todavía. En la memoria, él dice, vio a un hombre que se apoyaba tranquilamente en un bajareque, tumbado. Pensó, este se queda ahí para que los ladrones no le lleven sus riquezas en ruinas. ¿Qué hace usted?, le preguntó. Esperar la voluntad de Dios. ¿Y por qué no se va a la palazuela? Le dice, porque la gente agarró para las plazas, pues. ¿Y por qué no se va a la plazuela? ¿No ve que si se acaba de caer esa pared puede matarlo? Alzó la cabeza de un modo que me sorprendió, y a la claridad indecisa que el volcán lejano y el incendio de la ciudad arrojaban sobre la escena, pude ver unas pupilas inmóviles, sin expresión, entre unas cuencas rojizas y horribles. Me abandonaron aquí, Señor. Querer irme, sí quiero, pero no sé si en la calle habrá casas caídas y si voy a dar de bruces al caminar. Antes yo tentaba con mi bordón, pero ahora todo está trastornado. O sea, es un pobre señor, él sí de la tercera edad, al cual lo dejaron. Ahí tirado. Lo dejaron ahí, no puede caminar, su bordón antes prácticamente dice que se defendía con su bastoncito, y pues ni modo. O sea, creo que algo que es muy interesante cuando nos podemos estudiar ese tipo de cosas y su afectación en la historia es que a veces no pensamos en el factor humano y en lo difícil que es enfrentarse a esas situaciones. Creo que cuando hablamos como de cosas que pasaron, que ya no tenemos tanta memoria viva para contarlo, como es el caso del 86 o del 2001, que lo tenemos mucho más sensibilizado, pero pensándonos en cómo la gente aún recuerda y aún cuenta lo que pasó en el 2001, en el 86, no me imagino el impacto que ha de ser ver tu ciudad destruida. Horrible, No horrible. solo la ciudad, tu casa, porque debe ser algo que te agarra, o sea, es muy de improviso, porque al menos los terremotos que son así, creo que uno dice, empieza suavecito, suavecito, y ya cuando empieza a aumentar, a menos que te vayas, o sea, y digas, no, o sea, no me puedo quedar, pero luego, ¿qué haces si la persona no se había dado cuenta? O si en este caso el señor, por ejemplo, su discapacidad, no le permitió actuar, no necesariamente rápido, pero ir más adelante del terremoto. O salir, ajá. O salir. Y traigo también esa descripción del Hospital Rosales. Menciona, del patio del hospital donde se han agrupado más de 500 enfermos, suben ayes desesperados, rezos que piden misericordia a los cielos, gritos de espanto, voces inarticuladas. Los niños se agitan en torno a las hermanas de la caridad, que levantan al cielo los crucifijos de sus camándulas.
muchos de los enfermos, los más débiles, yacen por tierra, incapaces de sostenerse en pie. De lo alto de los pensionados aclaman los inválidos por alguien que vaya a bajarlos, y entre tanto el temblor continúa con fuerza indecible y la oscuridad se vuelve más densa. Está tomado de ese testimonio de Barba Jacob. No me imagino que un temblor me agarre en el hospital. O en otras circunstancias sí me he agarrado, ¿verdad? Pero alcanzo a correr. En el segundo piso de un hospital. ¿Cómo bajas corriendo por esos pasillos? Increíble. Bueno, creo que como salvadoreños ya nos ha agarrado un terremoto, ¿no? Circunstancias O sea, es comprometedoras. Curiosa. Pero vemos cómo el terremoto de 1854 condiciona a San Salvador a buscar un lugar para moverse. Un lugar más Y se seguro. funda Santa Tecla, imagínense ese dato. Entonces los historiadores vamos viendo eso, fundación de un lugar, por qué, etcétera, etcétera, la configuración. Y algo que siempre vas a ver bastante en segundo año, ahorita en la materia que llevas, porque ahorita estamos agarrando de acá, como lo dijimos en el primer podcast, la primera temporada, los historiadores nos servimos de diferentes... De muchas ciencias. De muchas ciencias. Y en geografía, llevamos 2 geografías general Y geografía de El Salvador. Ajá. Ahí hablamos de esos temas de territorialidad y desterritorialidad. Y Exacto. desterritorialización. Es una palabra medio confusa. Entonces, Ah, todo esto se mira. Para que un territorio quede abandonado, existen muchos factores. No solo es un Guerras. proceso ambiental, No. sino que es un proceso social. Y político, incluso. Y, en ocasiones. inclusive, sí. Hasta económico. Justamente en la primera temporada, por si quieren dar un refresh, hablábamos del caso de Suchitoto como una ciudad abandonada durante el conflicto armado, sí. como un proceso político obligó a que la gente se tuviera que ir de Suchitoto y se convirtiera en una ciudad fantasma, y que se tuvo que la gente volver y repoblar y crear ese sentido de pertenencia nuevamente, y casi que reconstruir la ciudad con cenizas, entre cenizas de lo que había quedado y de lo muy difícil que había sido el conflicto armado para esa ciudad. Sí, y el hecho acá es que en el actual territorio de El Salvador se tiene registro de terremotos y temblores desde la llegada de los conquistadores. O sea, ya me imagino un español peninsular en ese tiempo sin haber sentido algún temblor o algún terremoto. Y que ¿no? su primer Ajá. vez fuera lejos de su patria. Pop, tu primera vez en América y tiembla. Ajá. Aquí se mueve mucho la tierra. que no sé. Salvadorians be like. Por algo nos llaman la tierra de las hamacas. No, incluso, Exacto. exactamente, incluso hay personas que en el norte de Honduras vienen a visitar nuestro país y en Honduras casi no tiembla. ¿En serio? No, casi no. La mayoría de temblores que se sienten en Honduras son de este lado del Pacífico. Entonces logra llegar hasta allá, depende de qué tan fuerte sea. Y hay personas que vienen desde el norte y cuando sienten que está temblando hasta se han grabado en video como que qué feo es un temblor y todo. Nosotros así como de, Y nosotros como de, ¿primera vez? Y justamente el hecho de que seamos un país tan sísmico nos hace muy probables a tener tsunamis. Investigando fue algo que yo no sabía y que creo que justamente lo agregamos acá, y es tsunamis en El Salvador. O sea, uno piensa en tsunamis y piensa en lo que pasó en Japón. Exacto. Los grandes tsunamis como que tenemos en la historia y de la historia reciente, pero se poseen datos históricos de tsunamis que han afectado en la costa salvadoreña únicamente para los últimos 143 años, Sí. Wow. según datos del Ministerio de Medio Ambiente. Y ese dato es de que entre 1859 y 1997 han habido 11 tsunamis que han causado que han tocado la costa salvadoreña, pero únicamente 2 han causado daños mayores. Así es. ¿Estos cuáles son, Andrew? Bueno, el primero ocurre el 26 de febrero de 1902. Juela, imagínense, un tsunami en 1902 y 15 años después, la erupción del volcán de San Salvador. Yo digo que algo habían hecho en esa época. Era la mala suerte. ¿Qué del karma? siglo. ¿Qué karma estábamos pagando? Este tsunami, pues, se da debido... Está temblando. Sí, está lo temblando. manifestamos. ¡Wow! Eso quedó Increíble. grabado. Lo manifestamos. Bueno, muy bien. Bueno, No, por sigamos. parte no tenemos que evacuar, así No que se preocupen. ya nos dieron la señal que podemos A las continuar. personas que salieron perdiendo primera vez. Ya, nuestro productor acá quedó, que estamos solos. No, sí, no, se quedó Los una abandonaron persona con y quedó nosotros. grabado.
Que Wow. yo les dije. Que Creo- de por sí ya hemos tenido también temblores aquí en la Hace universidad. muy poco tembló Han en la sido U. experiencias muy intensas. La última vez los catedráticos estaban un poco preocupados porque fue como, momento, ¿qué Ajá. está pasando? Bueno. Y como decíamos, Esto los es una- temblores. Entonces, los tsunamis. El primero que ocasiona pues estragos ocurre en 1902 debido exactamente a un terremoto localizado frente a las costas de El Salvador y Guatemala de magnitud 7.0. Generó un tsunami que inundó toda la costa del departamento de Aguachapán, desde la playa Garita Palmera hasta el departamento de La Paz. Wow. O sea, Oh, y O sea, alrededor, dimensionemos los espacios geográficos. desde Aguachapán cubre mucho. Hasta La Paz. Mucho, La Paz. mucho terreno. Alrededor de 100 personas murieron en la Barra de Santiago y 85 en La Paz. Adicionalmente hubo daños en propiedades de Acajutla, Carasucia, abarcando aproximadamente 120 kilómetros de la costa salvadoreña. El segundo evento, Sofía, no sé si nos quieres- Ocurrió el 10 de marzo de 1957 y fue generado por un sismo de magnitud 8.1 que tuvo como epicentro la isla Aleutinas en Alaska. Ajá. Wow. El tsunami fue de fuerza regular y causó daños en las costas salvadoreñas, generando algunas muertes. Y justamente el naciente, en ese momento, Puerto de Acajutla, se vio afectado por el mismo cuando una ola destruyó varios metros de ese mismo sector marino. Entonces, creo que justamente era algo que yo al menos no sabía hasta que lo estaba investigando. Entonces, se nos hizo súper interesante incluirlo el día de hoy. Y creo que justamente con todo y temblor incluido en medio de la grabación, llegamos al final de ese episodio. Creo que vale la pena agregar de que es importante que conozcamos cómo actuar en un sismo. Exactamente. Bueno, ha quedado grabado. No nos Mantener alteremos. mantener la calma, reírse un poco. Saber si es necesario evacuar o no. Así es. Conocer cuáles son las salidas de emergencia. Nosotros perfectamente en las instalaciones de la radio sabemos por dónde tenemos que salir, sabemos qué gradas tenemos que ocupar. Entonces es importante que no importa dónde estén, inclusive en su casa, es bueno que algún día se sienten todos en familia y digan que si pasa un temblor, ¿cuál es el lugar más seguro por el que podemos salir? Así es. Y eso, pues, es parte de la historia de nosotros. Sí. Es parte de la historia de El Salvador el hecho de tantos volcanes, movimientos, terremotos. Ahora ya saben, hay tsunamis, han habido tsunamis y puede haber un tsunami. Por eso es que a veces dicen alerta de tsunami. No hay alerta de tsunami. Normalmente siempre suelen decir cuando hay un terremoto o un temblor epicentro en el mar, no hay alerta de tsunami. Ujú. Y quiten todos artefactos que puedan bloquear una salida cuando se vayan a acostar. Una vez me caí con un zapato. Esa vez sí corrí. Tener limpio el camino. Ujú. Y también yo diría que es muy bueno tener un kit para emergencias. Siempre. Cualquier tipo de, por ejemplo, solución para las heridas, gasas, ese tipo de cosas que se tienen en un botiquín siempre son necesarias, sobre todo cuando se trata de una situación de la que todavía no estamos conscientes que pueda pasar. O sea, nosotros no sabíamos que iba a temblar. Siempre tenemos por si acaso pasa, ya estamos preparados. Es Sabemos- actuado, tenemos despejado el camino y si hubiera sido necesario evacuar hubiéramos podido hacerlo porque estábamos prevenidos Sí. a esas situaciones que son tan comunes en el país. Entonces, esto fue ¿Qué ondas con las amenazas naturales en El Salvador? Los invitamos a que se mantengan al tanto de todas nuestras redes sociales y los demás podcasts de la radio YSU, es su radio universitaria. No olviden seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, donde nos encuentran como @qué ondas con la historia, y obviamente a todas las redes de la YSU. Pero antes de terminar, no olviden que Quien no conoce su historia está condenado a que un temblor lo agarre hasta en el baño. grabando O un grabando. episodio. Muchas gracias.